Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Dios nos llama a su reino y gloria. Título: El poder del Evangelio. Título de la semana: Una visión panorámica. Minha mente não pode alcançar, com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. Lunes: la importancia de una visión panorámica. Leer con oración. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 1:1. Esta semana vamos a sobrevolar la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses para obtener una visión panorámica de las circunstancias experimentadas por el apóstol y sus compañeros. Asimismo, veremos cómo la cultura y la religión de la época fueron un gran obstáculo para el avance del Evangelio, pues generaron una oposición tanto de los judíos como de los griegos. Y fue justamente por haber tantos desafíos que la conversión de los tesalonicenses tuvo tanta repercusión. Dios pudo constituir en Tesalónica un organismo vivo, la iglesia, en contraste con la idolatría predominante. Además, en los 3 últimos días de la semana presentaremos 14 aspectos que formarán un bosquejo completo de esta carta. Para comprender mejor la epístola, presentaremos un panorama del escenario de la época que nos permitirá tener un aprendizaje vivo y dinámico. Por el registro bíblico, vemos que Pablo y Silas partieron de Antioquía y viajaron por Asia, donde confirmaron a las iglesias levantadas en la región de Galacia y de Capadocia, Hechos 15:40. En esa ocasión, Timoteo también se unió a ellos. Después, atendiendo el llamado de un varón macedonio, fueron dirigidos por el Espíritu al continente europeo. La primera ciudad en la que predicaron el Evangelio fue Filipos. Luego, Pablo, Silas y Timoteo fueron hasta Tesalónica, ciudad de origen griego, la cual estaba dominada por el Imperio Romano. En Hechos 17:1-2, nos es mostrado que durante 3 sábados, por lo menos 3 semanas, los apóstoles permanecieron en Tesalónica. Probablemente la estadía de ellos se prolongó un poco más. No obstante, la Biblia no deja muy claro eso. Un segundo aspecto que extraemos del pasaje mencionado es que Pablo, por no tener otro lugar para realizar sus predicaciones, buscó la sinagoga de los judíos. En ese lugar se hablaba de las Escrituras y allí concurrían los griegos piadosos, es decir, aquellos que buscaban conocer al único Dios. El versículo siguiente describe el contenido de la predicación de Pablo a los tesalonicenses, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien os anuncio, decía él, es el Cristo. Hechos 17:3. Aquí el apóstol presentó una gran novedad para todos, el tema de la resurrección. Asimismo, anunció la segunda venida del Señor Jesús, cuando termine la era actual, con la introducción de su reino eterno. Por tanto, al hablar de un nuevo rey, la atención del Imperio Romano pudo ser despertada. Es por ello que evitaron cualquier intento de disturbios o movimientos de independencia. Predicar sobre un rey que vendría en el futuro y que traería su reino era un asunto delicado, por tratarse de un problema político. Claramente podemos percibir quiénes, en el futuro, serían los miembros de la iglesia en Tesalónica, algunos pocos judíos y una gran multitud de griegos. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Hechos 17:4. El Evangelio también ha alcanzado a mujeres nobles no pocas, y ese es el primer relato bíblico de lo ocurrido en Tesalónica. El segundo está relacionado con lo que ocurrió en Berea. Versículo 12, donde mujeres griegas de alta posición se convirtieron a Jesús. Entonces el Evangelio pasó a alcanzar a personas de alto nivel cultural y social.
En esa prometedora iglesia, de entre los judíos convertidos, estaba Aristarco, que fue muy útil a Pablo como su colaborador y compañero de prisiones. Hechos 24, Colosenses 4:10. Tales personas, salvas por la predicación del Evangelio, poseían recursos económicos y humanos, un buen entendimiento de la palabra y eran influyentes en la sociedad. Había una gran expectativa por parte de Pablo y Silas con relación al progreso de esa iglesia. Lamentablemente, Pablo y Silas tuvieron que huir de Tesalónica, lo cual les dolió en el corazón, pues deseaban trabajar más allí y producir una iglesia modelo. El escenario de esta epístola es muy útil porque nos permite tener una visión más completa del ambiente en el que vivían los tesalonicenses de aquella época. Además, cómo fue levantada la iglesia allí.